Pues vamos a ver nuevamente el inicio de la presentación y hablábamos de la importancia que tiene que ver este concepto, que son los instrumentos de evaluación y lo que tiene que ver con el, las competencias. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las competencias inicialmente. Insistimos en que no podemos meternos mucho en la teoría de las competencias. Y las competencias tienen mucho que ver con lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y los objetivos, decíamos que de la simulación clínica son dos principalmente, que es la enseñanza y otro de ellos es la evaluación. Entonces, ¿qué son competencias? Es una palabra que escuchamos mucho y que cuando casi todo mundo platica o hace una inauguración de un curso, siempre habla de competencias, ¿no? Entonces, tenemos que saber que las competencias no es competir, sino ser competentes para algo. Entonces, ser competentes es lo que buscamos cuando nosotros somos instructores de un grupo de alumnos, que ellos sean competentes. Y podemos escuchar acerca de las competencias en relación a muchos conceptos diferentes de diferentes autores de diferentes países, y en esos conceptos de las competencias podemos hablar o escuchar acerca de competencias blandas, competencias duras, competencias de diferentes tipos. Creo que lo más práctico es saber que hay tres tipos de competencias desde nuestro punto de vista y lo que más nos interesa en este momento, que es las competencias del saber, del conocimiento, de lo teórico que nosotros conocemos, las competencias del hacer o saber hacer, que tiene que ver con habilidades, la práctica, y las competencias del saber ser, es decir, la actitud. Y esas tres competencias son las que buscamos, y cada vez que nosotros trabajamos la simulación clínica, pues debemos tener muy claros dentro de nuestros objetivos qué es lo que tengo que hacer. Que el alumno aprenda conocimientos, que aprenda habilidades o que aprenda actitudes. Y eso es parte del proceso de competencias. Las competencias son las capacidades de respuesta a estímulos intelectuales y emocionales. Cada vez que nosotros recibimos un estímulo, tenemos una respuesta. Y la capacidad que tengamos para dar una respuesta, sobre todo en el área médica, es muy importante porque tenemos que responder de una manera competente a estímulos intelectuales y emocionales. Tenemos que demostrar que sabemos teoría y que sabemos hacer las cosas y razonar para construir otras situaciones a partir de las situaciones que existen en base a un conocimiento previo. También la unión de las herramientas de la ciencia, el arte y el poder de transformación de la técnica es parte de lo que se conoce como dentro del proceso de competencias. Hay muchas imágenes que tienen que ver con esta escalera hacia el aprendizaje, de la incompetencia inconsciente a la maestría, al dominio de la competencia. Cuando empezamos alguna actividad o algún proceso de enseñanza-aprendizaje, usualmente no sabemos hacer las cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros llegamos a los primeros semestres en la escuela de medicina? No sabemos, pero no sabemos que no sabemos, y es una incompetencia inconsciente. Pero conforme vamos avanzando, pues nos vamos haciendo conscientes de que no sabemos. Primero, nos damos cuenta de que no sabemos, y eso es lo que se conoce como incompetencia consciente. Cuando nosotros nos damos cuenta de que no sabemos, entonces nos ponemos o nos enfocamos al cambio, al aprendizaje, para llegar a ser competentes conscientes. Y después de los competentes conscientes nos hacemos competentes inconscientes. Es decir, hacemos las cosas de una manera automática, pero ya bien hecha porque las hicimos muchas veces. Esa es la escalera al aprendizaje. También tiene otros, se muestra de otras formas, son otras imágenes y ahorita vamos a ver algunas de ellas. Esto también lo comparan como cuando aprendemos a manejar.
Cuando somos a lo mejor niños ni somos totalmente inconscientes ni nos interesa manejar. Y después nos damos cuenta que no sabemos manejar. Somos incompetentes inconscientes. Después somos incompetentes conscientes. Sabemos que no sabemos. Llegamos a la competencia consciente, que es cuando aprendemos a manejar, y después de muchos años de estar manejando un vehículo, pues nos hacemos competentes inconscientes. Quiere decir que nosotros manejamos, viajamos y a veces no nos acordamos por dónde pasamos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de una manera automatizada, ya de una manera con el dominio de esa competencia. Entonces es parte de, si nosotros lo analizamos, es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo todo el tiempo en cualquier actividad, pero pues aquí lo estamos enfocando a la medicina. Entonces, de la fase 1 de incompetente inconsciente, pasamos a incompetente consciente, después competente consciente y competente inconsciente, que es lo que buscamos, que es la maestría, en donde tiene que ver el nivel de conciencia de consciente a inconsciente y el nivel de competencia de incompetente a competente. Entonces, esto lo vamos a ver. Y obviamente que esto se da en una etapa de un tiempo, o sea, no podemos aprender llegando o ser unos expertos cuando empezamos con el conocimiento y el aprendizaje. Y eso va a pasar y nos ha pasado a todos. Si nosotros empezamos hace muchos años de una manera inconsciente y éramos incompetentes y con el tiempo nos fuimos haciendo más competentes. Entonces, el concepto de competencias es muy importante que lo tengamos claro y que sepamos que realmente lo que hacemos en este proceso de enseñanza-aprendizaje es buscar que nuestros alumnos se hagan competentes, conscientes, y con el tiempo se harán competentes inconscientes, en base a la práctica y más práctica. Dicen que para que una persona sea experto, tiene que haber practicado ese procedimiento 10,000 horas, no 10,000 veces, porque a veces decimos 10,000 veces, pues 10,000 veces poner una sonda de Foley. 10,000 horas de práctica nos hacen competentes inconscientes, ¿no? Es decir, empezamos, a lo mejor la primera vez no sabíamos ni qué era una sonda de Foley y con el tiempo fuimos dándonos cuenta de que una sonda de Foley para qué se servía. Después empezamos con errores, fracasos, frustraciones. Aprendimos de los errores. ¿Cuántas veces no pudimos colocar una sonda de Foley porque el paciente tenía una hipertrofia prostática? Hace que con el tiempo, pues, llámenle a aquel doctor porque yo veo que él es bueno para poner las ondas de Foley. ¿En base a qué? En base a errores, en base a frustraciones y a mucha práctica. Entonces es parte de lo que nos hace competentes y que nos hace llegar a hacer las cosas de una manera profesional. Bien, entonces decíamos que cuando trabajamos simulación clínica la trabajamos para enseñar o para evaluar. Entonces, cuando hablamos de evaluación, hay muchos puntos relacionados con la evaluación, desde diferentes enfoques. Enfoque metodológico, como se ve en la parte superior, evaluación cualitativa, cuantitativa, cuantitativa. La evaluación si es en relación a la extensión, si es una evaluación global o es una evaluación parcial. Cuando hablamos de agentes evaluadores y evaluaciones internas, como es la autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, en donde la autoevaluación es la evaluación que hacemos nosotros mismos y que tiene mucho que ver con el debriefing, como vamos a ver posteriormente. La heteroevaluación, en donde nos evalúa una persona externa, y la coevaluación, donde nos evalúan nuestros compañeros, nuestros pares, que tienen el mismo nivel de conocimiento que nosotros o muy cercano, y evaluaciones externas. Los estándares de comparación, normativa, y aquí es muy importante cuando nos enfocamos a la finalidad o función de una evaluación. Casi siempre hacemos evaluaciones diagnósticas. Las diagnósticas son las iniciales, es decir, en qué nivel me encuentro del conocimiento para saber qué tengo que aprender. La sumativa, que es la que más se maneja, es decir, en puntuaciones, en ítems, y la formativa,
que tiene mucho que ver con el debriefing, es decir, te estoy evaluando, vamos a hacer debriefing, vas a hacer una autoevaluación, vamos a hacer una coevaluación y una heteroevaluación formativa. Formativa quiere decir que te estoy formando, que estoy apoyando a tu aprendizaje. Entonces, todo esto, así como lo comentábamos anteriormente, quizás es como un poquito una introducción hacia todo lo que debemos conocer de procesos de evaluación, procesos de competencia. Cuando evaluamos, sobre todo en simulación clínica, tenemos muchas herramientas para evaluar, que pueden ser exámenes, pueden ser mapas mentales, portafolios de evidencias, cédulas de cotejo, rúbricas, debriefing, etc. Todo nos puede ser útil como un instrumento de evaluación. En muchos casos se habla de rúbricas, ¿sí? Este es un ejemplo de una matriz de valoración o rúbrica en una competencia específica que es el desempeño de la entrevista clínica, por ejemplo. Y vemos cuál es el objetivo de la práctica clínica, en donde el alumno va a integrar las competencias adquiridas para la resolución de escenarios a través de la toma de decisiones, trabajo en equipo, sistemas de comunicación de alta calidad, liderazgo y empatía. Si se dan cuenta, mucho tiene que ver con las competencias actitudinales de trabajo de equipo, que muchas veces no las tomamos tan en cuenta cuando trabajamos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los datos básicos, nombre del participante, la sede, la competencia genérica, la situación, la entrevista médica, y después vienen las instrucciones para el profesor evaluador, en donde nos dice, bueno, si el alumno lo hizo de manera excelente, le vas a dar 3 puntos, si lo hizo bien, le vas a dar 2 puntos, si lo hizo regular, 1 punto, y si no lo hizo bien, deficiente, no le vas a dar ningún punto. Entonces, estas rúbricas tienen todos estos conceptos. Cuando hemos hecho ejercicios de simulación de mucho tiempo, desde hace mucho tiempo estamos en esto, y nos dan una rúbrica, realmente es muy complicado. ¿Por qué? Porque la conocemos perfectamente para saber si el alumno cumple con el desempeño que estoy esperando de él. Y si se dan cuenta, son muchos atributos a evaluar. Por ejemplo, dice comunicación efectiva con el paciente para el razonamiento clínico, fase de inicio de la entrevista. 0 sería no pregunta el motivo de consulta, no explora otras necesidades o problemas de salud. Quizás esto es lo más ambicioso como un proceso de evaluación. A mí no me gusta en lo personal porque no vemos o nos dedicamos a esto o ponemos a una persona que se dedique a hacer la evaluación en base a rúbrica o nos dedicamos a ver a los alumnos. Y para mí es muy importante ver su desempeño desde el punto de vista de lenguaje corporal, de comunicación, de trabajo en equipo. O sea, todo eso lo estamos evaluando porque nosotros lo pensamos como un proceso que se parezca a lo que hacemos en los hospitales. Y con la experiencia que tenemos del trabajo en los hospitales, en los servicios de urgencias, pues entonces, o en los consultorios, podemos de alguna manera ser un poquito más críticos o saber cómo es el proceso de atención de un paciente. Entonces aquí, por ejemplo, un desempeño excelente sería preguntar el motivo de consulta, explorar necesidades, detectar y profundizar problemas de salud, estableciendo prioridades y explicando al paciente los pasos a seguir en la exploración. Ese es lo ideal. Y eso es lo que podemos tomar como unos puntos de referencia para cuando nosotros estamos enseñando a los alumnos, decirle, mira, pues lo que tienes que hacer es esto. Y cuando lo hacemos nosotros, para que ellos lo vean, tendríamos que hacerlo de esa manera. Entonces, esa es una rúbrica. Segundo atributo a evaluar sería la fase de tribuna libre, en donde lo ideal es que el alumno realice las siguientes actividades. Permite que el paciente y su acompañante expliciten sus principales preocupaciones.
guía el diálogo en forma ordenada y completa hacia la obtención de datos relevantes relacionados con el motivo de consulta. A veces esto requiere mucha habilidad, porque hay pacientes, a todos nos han tocado pacientes que llegan y nos marean, ¿no? Porque les preguntamos una cosa y nos responden otra. Y de hecho, hemos hecho algunos ejercicios con los alumnos en donde yo me convierto en un paciente problemático, ¿no? Paciente problemático es el que él me empieza a preguntar y yo empiezo a divagar. Y me empieza a preguntar el alumno y yo empiezo a contestarle cosas demás, a cantinflear, le decimos, ¿no? Eso pasa. Y para eso también tenemos que estar preparados para detener al paciente y decir, a ver, permita, le estoy preguntando esto y de una manera respetuosa, porque a veces somos groseros. Y todos esos puntos son importantes, pero en una rúbrica realmente es complicado analizarlo al 100%. Otro ítem que hay que revisar es la fase de interrogatorio dirigido. Realiza semiología completa orientada específicamente al diagnóstico de sospecha. Interrogatorio indirecto hacia los familiares. Modera y dirige al familiar o al acompañante a ser narrativo en la descripción de los síntomas del paciente, emplea preguntas abiertas de manera adecuada, sabe utilizar preguntas cerradas, utiliza la repetición, resumen a peticiones explícitas de lo dicho para ampliar aspectos importantes, o bien lo clásico, no permite la presencia de un familiar. Cuando trabajamos en simulación y entra una persona como familiar, en muchas ocasiones lo que le pedimos al familiar es que presione al médico. Porque tenemos que trabajar bajo estrés, una. Y dos, en el aspecto técnico, en lo que estoy haciendo con el paciente clínicamente y en el aspecto de control del escenario. Y familiares que están insistiendo, pues tenemos que saber manejarlo. Es muy fácil en todos los hospitales, si saben que llamen a la policía que saque el familiar porque no me deja trabajar. Entonces son cosas que tenemos que aprender y aprenderlas desde ahora como estudiantes y hacerlo ver como algo que se va a dar. Porque a lo mejor van a llegar al hospital y en el hospital va a pasar eso. Lo primero que dicen, ¿sabes qué? No quiero ningún familiar. Oiga, pero que el familiar quiere información hasta que yo termine la visita. Todo eso que hacemos en los hospitales lo aprenden los alumnos. Y a veces a mí me llama la atención que cuando tenía alumnos de cuarto, quinto semestre, pues llegaban con muchas ganas de ver pacientes, de ir a los hospitales, de hacer guardias, y cuando eran internos, no querían ser guardias, no los encontraban, ¿no? Y decías, ¿qué les pasó en ese trayecto del alumno que quería ir a todos los hospitales a hacer guardias al alumno que quiere evadirse? ¿Y qué pasa? Que ellos se dan cuenta que lo que nosotros hacemos a lo mejor no es lo que ellos pensaban que era la medicina, pero les enseñamos cosas que no debieran ser. Entonces, todos estos puntos, si nosotros analizamos, por ejemplo, esta rúbrica, pues es una rúbrica muy ambiciosa, porque además estamos hablando de interrogatorio, aquí ya hablamos de exploración, en donde pues lo inicial es solicitar la autorización del paciente para explorarlo, pero informa las maniobras clínicas que va a realizar, verbaliza durante la exploración, realiza con delicadeza y cortesía las maniobras. Todo eso es lo ideal, pero en ese de entre lo ideal y lo que no nos gusta, donde no se solicita la autorización del paciente para explorar, no informa las maniobras, no verbaliza, no realiza con delicadeza. Hay otros dos puntos, que es el intermedio y el moderado, por decirlo así. Entonces, este sistema de rúbricas a mí se me hace muy subjetivo. Y si analizáramos o si hiciéramos un estudio en el que dijéramos, bueno, vamos a comparar a dos evaluadores y un evaluador va a llenar una rúbrica y el otro va a llenar otra rúbrica, yo les puedo asegurar que no sería tan objetivo. ¿Por qué? Porque hay muchas variables y la puntuación sería muy diferente. Entonces, es parte de.
Otro ítem es el diagnóstico. Y lo ideal es que el médico informe al paciente y al acompañante su diagnóstico, explica riesgos de padecimiento, síntomas, signos que el paciente y su familiar no comprenden, explica los resultados de estudios de laboratorio en forma comprensible y con un idioma que entienda el paciente, porque si se dan cuenta, dentro de la medicina, nosotros tenemos que conocer términos médicos y hablar con el paciente en términos no médicos. Pero cuando lo anotamos en el expediente tenemos que poner los términos médicos. Todo el tiempo estamos traduciendo términos. Entonces realmente tenemos varios idiomas, el idioma médico y el idioma que le tenemos que hacer al paciente o con el que tenemos que informar al paciente. Eso también se ve mucho en simulación. Y a los alumnos, a los pacientes estandarizados les decimos, pregúntale, ¿qué es eso de tomografía? ¿Qué es eso que me van a hacer? ¿Qué es una tomografía? ¿Qué es una resonancia? ¿O por qué dice que me van a hacer eso? Porque no les explicamos adecuadamente. Y es parte de lo que tenemos que preparar en el alumno desde ahora, ¿no? Entonces, pues sí, si lo vemos desde un punto de vista realista, esto es muy ambicioso, pero eso sería lo ideal. Y si esto lo trabajamos desde los primeros semestres, cuando el alumno llegue a semestres avanzados, va a tener un concepto muy diferente de la medicina. Aquí tenemos otro, que es el diagnóstico 2, que es un diagnóstico congruente con los datos o con los resultados del laboratorio, incluye aspectos psicosociales, e inicia protocolo de estudio en necesidad de precisar el diagnóstico. Y finalmente el plan terapéutico. Mencionar una terapéutica congruente con el diagnóstico establecido, que eso es lo que buscamos casi siempre los médicos. Explicamos dosis, vía de administración, periodicidad de los medicamentos, proponemos tratamiento de acuerdo a ese diagnóstico, explicamos medidas higiénico-dietéticas congruentes con el diagnóstico, expresa los posibles efectos secundarios o adversos de los medicamentos. Y lo contrario sería no mencionar una terapéutica. En fin, esto es una rúbrica que desde mi punto de vista es complicado, porque si se dan cuenta son muchos puntos que tendríamos que ver. Para que al final digamos, bueno, pues los puntos adecuados o positivos son tantos y de acuerdo a los puntos, pues vamos a saber si es competente o si no es competente, si es experto, si es principiante o intermedio y el nivel de desempeño académico. Entonces, esto es una rúbrica. Otra forma de evaluación es la lista de cotejo o cédula de cotejo. Y esta la vamos a poner en base a un ejercicio o a un caso clínico que manejamos en los ECOES, en donde hacemos un resumen rápido de lo que queremos para ese caso, en donde decimos necesitamos dos estandarizados, un paciente y un familiar. El estandarizado paciente es un paciente diaforético y puede haber un médico pasante en servicio social, que casi siempre lo que trabajamos en simulación pues son con médicos pasantes en servicio social, que pueden trabajar como estandarizados o como familiares o como evaluadores. Otro aspecto que quizás se me ha pasado comentarles y que es muy importante es ubicar a los estudiantes. Lo primero que hacen cuando llegan a un sitio donde estamos haciendo simulación es que los ubiquemos espacialmente en donde están. Sí, lo que les decimos es, tú eres médico interno del Hospital General de Zona número X y estás de guardia, estás en el servicio de urgencias, ya estás ubicándolos espacialmente. En servicio de urgencias estás de guardia y te llega un paciente. Entonces, ya me ubicaron espacialmente. ¿En dónde estoy? Ya tengo mis estandarizados, ¿sí? Y les doy los datos. Si yo le doy toda la información, edad, que no es alérgico, que ya tiene antecedentes patológicos, no patológicos, el alumno ya no tiene que preguntar nada. Y eso es algo que es muy importante ver hasta dónde tenemos que darle información a los alumnos.
Porque a veces les damos tarjetas con la información y ahí lleva mucha información. Entonces, demasiada información dependiendo del objetivo que yo busque. Si yo quiero darle mucha información inicial para que me enfoque en el diagnóstico y el tratamiento, está bien. Pero si yo lo que quiero es una anamnesis, entonces le voy a dar la menor información para que el alumno empiece a investigar, a recolectar información. Entonces, en este caso es un masculino de 19 años, sin antecedentes patológicos. Al estar en su casa sintió la picadura de un animal, la pierna izquierda, desconoce el tipo porque no lo pudo atrapar ni lo vio. Clásico. No sé, pero algo me picó. No hay lesiones visibles en el sitio de la picadura, solo ardor en el sitio, parestesias locales, náusea, prurito orofaringeo, cialorrea, sensación de cuerpo extraño en la garganta y picazón en el paladar, diaforesis, mareo y presenta discreto nistagmo. Realmente esa es toda la información. Esta información no la tiene el alumno, la tiene el evaluador. Y el evaluador va a dar la información que le pidan. Entonces, si el alumno dice, quiero los signos vitales, pues les damos los signos vitales, ya los tenemos nosotros. Si me pregunta si es alérgico a algo, no es alérgico, pero yo sí tengo la información, él no, pero él tiene que buscar esa información. Y si me pregunta cuánto tiene de stroke 6, y yo no lo tengo en mi registro porque a lo mejor no se me hizo importante o interesante, pues a veces tenemos que informar una dextrosa capilar normal, ¿sí? Porque no estamos enfocándonos en un padecimiento relacionado con diabetes y es un paciente de 19 años, ¿no? Entonces nosotros sabemos que es una picadora por insecto, que puede ser alacrán, y el propósito del ejercicio, el objetivo del ejercicio es determinar el tipo de insecto y qué le voy a hacer. Y entonces hacemos una lista de cotejo, en donde tenemos solamente sí, no. ¿Se presenta con el paciente familiar, sí o no? Interroga características del insecto y el tipo de insectos que hay en su casa o en su medio ambiente. Y si sospecha que pudo haber sido un alacrán, porque es lo que hay ahí. Explora al paciente, solicita signos vitales, verifica la seguridad de la vía respiratoria e indica el manejo adecuado de la misma. Indica soluciones en cantidad y calidad adecuada. Solicita laboratorio básico y lo justifica. Porque eso también es muy importante. A los alumnos decimos, ok, te puedo hacer todos los estudios que quieras, pero dime para qué pides los estudios. Porque si me piden kriptonita en lágrimas, pues no se los voy a hacer. Porque no se justifica para el padecimiento. Pero es que es lo que piden los internistas. Pues sí, pero tú eres interno todavía, no eres internista. Medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos se utiliza? Analgésicos, antihistamínicos, antibióticos, si indica la administración de toxoide tetánico y la utilización del flavoterápico específico y si conoce la dosis y vía de administración. Interconsultas. ¿A quién y por qué? Entonces, esta es una lista de cotejo. Esta lista de cotejo me permite a mí interactuar más con los alumnos, sin necesidad de estar revisando los parámetros de una rúbrica. Entonces, desde mi punto de vista es más práctico. Sin embargo, hay sitios en donde trabajan más rúbricas que listas de cotejo. Es una forma de evaluación también, ¿sí? Los exámenes. Normalmente se recomienda y se sugiere que antes de hacer el proceso de enseñanza, se haga una evaluación previa. Es decir, si hablamos de traumatismo craneoencefálico o si vamos a ver un caso de trauma craneoencefálico, el alumno debe tener un conocimiento mínimo indispensable. Si el alumno no sabe de trauma craneoencefálico, muchas veces esto que se conoce como quiz, realmente si no pasa el quiz no entra a la práctica, ¿sí? Se supone que cuando nosotros hacemos prácticas, ya el alumno tuvo el conocimiento teórico del tema. Entonces, si vamos a hacer una práctica de trauma craneoencefálico, pues debe conocer lo mínimo indispensable del trauma craneoencefálico. Entonces hace una evaluación previa con 4 reactivos por pregunta y de acuerdo a ese quiz o esa evaluación rápida, nosotros vamos
a evaluar qué tanto conocimiento teórico tiene el alumno, ¿no? Y le hacemos a lo mejor 10 preguntas, ¿sí? Y de acuerdo a esas 10 preguntas, pues digamos, ellos sí pueden. El que no ha leído o no se ha preocupado, a lo mejor no tiene derecho a hacer una práctica. Entonces eso es cuestión de un proceso de evaluación interno y que tiene que ver como parte del reglamento que se pueda hacer dentro de cada centro de simulación. Y el debriefing, que es pues, un análisis de lo que hicimos. Decíamos que en el debriefing están en un estado posictal, están muy sensibles psicológicamente, y en el debriefing tenemos que ser muy respetuosos y analizar qué hicimos, si lo hicimos bien, si no lo hicimos bien. Vamos a tener una plática de debriefing porque tiene una técnica específica y tenemos que conocer cómo se hace el debriefing o el análisis de lo que hicimos o no hicimos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Un comentario? ¿Nadie? ¿Todo bien? No, doctor, todo bien. Entonces son instrumentos de evaluación. O queremos la simulación para enseñar o queremos para evaluar. Ahora, en relación al debriefing, muchas veces cuando hacemos ECOES, por ejemplo, pues no hacemos debriefing. Son muchas estaciones. O hacemos un debriefing general. El debriefing también lo hacemos con nuestro personal, con nuestro equipo de trabajo. Es decir, ya terminamos el ejercicio, se van los alumnos y después platicamos entre nosotros y hacemos un debriefing. El debriefing del debriefer, le dicen. Y eso es bueno porque es una forma de aprender, de conocer, de autoevaluarnos y de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el debriefing puede ser un instrumento de evaluación o puede ser un instrumento de autoevaluación principalmente, que esa es su función. Y dentro de esa autoevaluación, pues yo como profesor puedo de alguna manera apoyar para que el debriefing sea más sobre todo más respetuoso, porque nosotros somos pues, los que estamos enseñando a los alumnos y no podemos ser agresivos porque el alumno pues está aprendiendo. Nosotros tenemos que poner en los zapatos de ellos y recordar la época en que nosotros estábamos en esos semestres o estábamos de residentes y tenemos que ser respetuosos con ese aspecto del análisis del debriefing. Entonces, ¿alguna otra duda, comentario? ¿Nadie más? Bueno, vamos a iniciar con lo que es parte del ECOE, ¿sí? ¿Y qué es el ECOE? El ECOE nace como un instrumento de evaluación en 1975 por los doctores Hardin, Stevenson y Downey y Wilson. Y ellos lo que buscan es un examen, una forma de evaluación objetiva. Entonces, esa evaluación objetiva lo que busca de alguna manera es evitar sesgos, evitar una evaluación inadecuada de los alumnos. Entonces, crean esto que se conoce como examen clínico objetivo estructurado, ECOE, o evaluación clínica objetiva estructurada. Entonces, a veces ustedes encontrarán en artículos la ECOE o el ECOE. Entonces puede ser femenino o masculino, como ustedes quieran. La evaluación o el examen clínico. Finalmente, lo importante de esto es que es clínico y que es objetivo y es estructurado. Evalúa las competencias adquiridas por los estudiantes al terminar el grado de medicina, de licenciatura. La competencia es el conjunto de conocimientos y habilidades para resolver un problema profesional con una actitud adecuada. Esto lo ponemos en relación a ese artículo que se me hace muy interesante que hicieron en España y que está basado en
Pues en el currículum que se crea en España y en algunos países de la Unión Europea para la enseñanza de la medicina. Entonces, los decanos de las 40 facultades de medicina de España establecieron que todos los estudiantes del grado de medicina que finalizaran sus estudios deberían realizar una prueba y aprobar una prueba, que ECOE, que evaluase 8 competencias clínicas, que son anamnesis, exploración física, comunicación, habilidades técnicas, juicio clínico, manejo diagnóstico y tratamiento, prevención y promoción de la salud, relaciones interprofesionales y aspectos éticos y legales. Entonces, muchas escuelas de medicina de España se incorporaron al proyecto y se empezaron a realizar los primeros ECOES para alumnos del sexto semestre con 25 estaciones. El número de estaciones es muy variable dependiendo de cada institución y de los objetivos que se pretendan con los alumnos. Y se describen las etapas o procesos. Ese artículo se los voy a subir para que lo lean. Pero en sí yo creo que este resumen es muy importante. O sea, es un examen que evalúa competencias adquiridas por estudiantes al terminar la carrera, en donde se evalúan esas competencias clínicas, que son muy importantes. Entonces, esas son las competencias que decíamos, y cada una de esas competencias se va evaluando en diferentes estaciones. Estaciones quiere decir escenarios. Entonces, cuando hablamos de COE, estamos hablando de muchos escenarios. Y pueden ser ECOES de pocos escenarios o de escenarios múltiples. Y nuevamente regresamos a la matriz de evaluación, de qué es lo que quiero evaluar o qué es lo que quiero objetivar en este alumno. En el aspecto de inicio de la evaluación de los datos clínicos que me da un paciente, en el diagnóstico o en los procedimientos que se le hace. Entonces, esta es una matriz que nosotros creamos y que obviamente puede tener todas las modificaciones que nosotros queramos. Y en donde decimos, bueno, pues si yo voy a evaluar la parte inicial, pues a lo mejor a los alumnos de primeros semestres los voy a evaluar en el interrogatorio, en la exploración, los signos vitales, en lo básico, en lo inicial, en lo indispensable que es saber. O sea, cómo interrogan, cómo exploran, y vamos a buscar competencias específicas, ¿no? Entonces, la competencia específica en la estación 1 puede ser la anamnesis, la recolección de información. ¿Sabe interrogar? ¿Sabe recolectar información? ¿O sabe separar la paja de lo más importante? Estación 1 o estación 2 va a depender de cuáles son mis objetivos. Nuevamente insisto, va a ser exploración física. O sea, ya interrogó, ahora explora. Un ejemplo de posición en la segunda estación del ECOE. Quiero que explores el cuarto par craneal. Entonces debes saber cuál es el par craneal y debes saber cómo se explora el par craneal. Y eso en 6 minutos lo hacen sin problemas, cuando saben cuál es el cuarto par craneal. ¿Sí? Otro es interpretación de signos vitales. Ahí está el monitor. Tiene tanto de presión, tiene tanto de saturación, tiene tanto de frecuencia cardíaca. Es como ese monitor. Está normal, está anormal. De acuerdo al interrogatorio de exploración, esos signos vitales son adecuados o son inadecuados. Entonces, ¿qué competencias busca el evaluador? ¿Qué es lo que yo busco? Va a depender, obviamente, del nivel de los alumnos. Si es un alumno de pregrado, grado o posgrado. ¿Sí? En esa imagen, por ejemplo, tenemos un paciente o una paciente, no recuerdo si era hombre o mujer, los alumnos, un monitor con una taquicardia supraventricular y ya sea que tenía fiebre, tenía taquicardia supraventricular o tenía alguna patología que le está produciendo esa taquicardia. Y tenemos que investigar la información que tenemos para
hacer un diagnóstico inicial o diagnóstico presuntivo. ¿De cuántas estaciones son los ECOES? Hay un mini ECOE, y esos mini ECOES se hacían, pues, finalmente para hacer una evaluación rápida. Entre más estaciones, son más objetivos. Porque a lo mejor algún alumno le toca en la estación 1 un paciente pediátrico y nunca le han gustado los niños. Pero si le tocan 4 pediátricos, así le va. Pues le toca en la 10 una ginecológica y no le gusta ginecología. Porque finalmente todos tenemos preferencias. No debiera ser, porque en la escuela de medicina nosotros vamos a ser médicos generales y tenemos que saber todo. Pero ya hay mucha tendencia con la especialización a decir, no, es que yo quiero ser internista. Entonces yo no quiero ver ginecología. Pues tienes que pasar ginecología y pediatría. Entonces, esa es la idea de los ECOES. Entre más estaciones son más objetivos. Ya no desde el punto de vista del objetivo de que quiero, sino de que sean, que no haya sesgo, que no haya error, que el alumno tenga una mejor evaluación, una evaluación más confiable, porque de eso se trata el ECOE, de una evaluación confiable. Entonces, ECOES de 12 a 15 estaciones, que son los normales, y hay ECOES ya prolongados de 20 estaciones, 21 estaciones, que pues va a depender, insisto, de cada institución y de los objetivos que busque como enseñanza-aprendizaje. El tiempo por estación es de 6 a 10 minutos. Cuando trabajamos ECOES no hacemos debriefing, por lo tanto, son 6 minutos por estación, termina una estación, pasa a la siguiente estación. Si nosotros, esto es muy parecido a lo que es el examen práctico final de la Escuela de Medicina, en donde a lo mejor son 6 estaciones o 7, y en lugar de 6 minutos les dan más tiempo, pero en el ECOE se trabajan menos minutos, promedio de 6 a 10 minutos. De hecho, nosotros trabajamos 6 minutos en la Escuela de Medicina, que son las mini ECOES, ¿sí? Son 6 minutos exactos, está el cronómetro, hay una chicharra, entonces cuando termina los 6 minutos suena la chicharra y tiene que salir con lo que hayan hecho durante esos 6 minutos. Entonces los alumnos tienen que buscar la manera de hacer las cosas rápidamente y con calidad, obviamente. Estas son imágenes del primer ECOE que hicimos en Pachuca, en el Instituto de Ciencias de la Salud, en ICSA, allá en CLEMPS, y fue como que un ECOE de práctica, en donde, pues lo que si vemos realmente son células de cotejo o exámenes en donde le decías, bueno, aquí la número 1 qué es, la 2, la 3, y tenían que saber qué tipo de sondas eran, por ejemplo, en esta imagen, o cómo se lavaban las manos, o cómo se acomodaba el instrumental en el quirófano, o cómo se calzaban los guantes, ¿sí? O alguna parte anatómica en la mesa de anatomía, la anatomash, o sea, explícame cuál es este hueso, etcétera, reanimación cardiopulmonar o evaluaciones escritas, o les poníamos imágenes en las pantallas para que nos interpretaran alguna placa o eso es lo que normalmente se hacía en los ECOES, ¿no? Dicen que el ECOE es esto, ¿no? 2014, así era la simulación clínica como un jueguito, y ahora que son residentes ellos, que en esa época estaban en el ECOE, esa es la vida laboral, ¿no? Ya cambió el osito y ya cambió las condiciones. Pero bueno, es parte de... Esto es cómo se trabaja actualmente los ECOES con pacientes estandarizados, ¿sí? Aquí hay una paciente estandarizada que son los mismos alumnos, otros pacientes estandarizados y los procesos que se están o que se les busca que tienen que saber hacer, ¿no? A lo mejor poner manejar una epistaxis con la colocación de una serpentina, evaluar a un paciente con una reacción alérgica, hacer una exploración de glándula mamaria. Sí, son procesos específicos en donde nosotros utilizamos simuladores de baja, mediana, de alta fidelidad, ¿sí? Y que pues va a depender de cada institución.
En nuestra área, en nuestro centro de simulación, pues tenemos simuladores de, de alta fidelidad, como los que vemos, ¿sí? Que pueden parpadear, hacen cambios pupilares, hablan, hacen cianosis, los que son de alta fidelidad, y simuladores para intubación o simuladores para colocar accesos centrales como subclavios, etc. Entonces tenemos simuladores de alta fidelidad o un área específica para el manejo de simulación híbrida que decíamos que se trabaja con vísceras de cerdo, en donde hacemos cricotirotomía o procedimientos a nivel intestinal, y en todos lados tenemos pues los monitores para estarlos viendo a través de la cámara GESEL. Estamos escuchando todo lo que están trabajando, podemos hacer grabaciones de sus prácticas y después lo analizamos ya en el área de debriefing, ¿no? Y el paciente estandarizado, que es lo que yo creo que es la joya de la corona, les digo, porque con el paciente estandarizado trabajamos de una manera muy, muy adecuada. Le enseñamos a uno y aprenden dos o tres. Entonces es parte de lo que buscamos como los procesos actuales. Es decir, no es necesario tener simuladores de 2 o 3 millones de pesos cuando podemos tener pacientes estandarizados que trabajan muy bien. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿Nadie? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿No? Bien, platicaba con la doctora Vera en relación a que pues ya van a empezar las vacaciones prácticamente. Queremos hacer de alguna manera algún tipo de ejercicios. De hecho, ya nos mandaron algunos casos clínicos la doctora María de Jesús González de Guadalajara y la doctora Olga Vera de aquí. Y vamos a analizarlos desde el punto de vista de cómo podemos explotar al máximo esos casos clínicos, fragmentándolos y ubicándolos en el nivel de conocimiento de los alumnos. Entonces, todo eso pues va a ser parte de nuestro aprendizaje. La Escuela de Medicina en este momento se están haciendo los ECOES finales de los alumnos, están trabajándose en forma intensa, lo que es toda esta semana, y a partir del viernes ya estamos de vacaciones, por lo tanto no podemos acceder al centro de simulación. La probabilidad de que puedan ir al centro de simulación puede ser mañana o pasado para que vean cómo es un ECOE. O bien nos esperamos y en enero hacemos visitas específicas durante los procesos ya de enseñanza y aprendizaje con los alumnos en el área de simulación. Entonces, no sé cómo ustedes vean si terminamos prácticamente la teoría el próximo jueves y a partir de enero analizamos casos clínicos, creamos casos clínicos desde cero hasta hacer todo un caso de simulación, y después ya los podemos ver en acción en la simulación, los que tengan posibilidad de estar acá, y de alguna manera nosotros vamos a hacer algunas grabaciones o algunas filmaciones de esos casos clínicos para que los tengamos también como videos de referencia y como una evidencia de lo que se está trabajando en este curso. No sé qué opinan. Sí, doctor, pues si la mayoría acepta que terminemos la teoría y después la práctica, adelante, hasta enero serían los casos clínicos, como usted lo dice.
Esa es la propuesta que tenemos. Porque ahorita prácticamente estamos viendo, vamos a ver lo que es el paciente estandarizado, cuáles son sus beneficios, y después vamos a ver briefing, debriefing, y prácticamente terminaríamos la teoría. Vamos a ver si el jueves terminamos la teoría, y si no, pues en enero continuamos con la teoría, o hacemos un repaso general de cómo se hace un caso clínico, ya con los conceptos de teorías de aprendizaje, ya con los conceptos de hipnosis, y lo analizamos todo para poder hacer casos clínicos desde los más sencillos hasta los más complicados, si están de acuerdo. Sí, de acuerdo, doctor. ¿Mm? ¿Alguna otra duda o comentario? Doctora Vera, que es nuestra asesora en docencia. Siempre se esconde, pero bueno. Bien, nos vemos el jueves entonces para continuar con lo que es el paciente estandarizado, briefing y debriefing, y ver si podemos terminar con la teoría. ¿De acuerdo? Gracias por su atención. Descansen Gracias, y nos vemos doctor. el jueves por aquí. Sí, hasta el jueves, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta el jueves. Buenas noches.